Bien, seguimos con el anterior ejercicio. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Estos datos, de aceleración, error absoluto, error relativo, la medida de los errores, el error de dispersión, los hemos hallado utilizando la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, si uno pone un borde aquí, todo lo que está a la izquierda no ha utilizado el movimiento rectilíneo uniforme y todo lo que está a la derecha sí. La velocidad final la hemos calculado con la fórmula de la velocidad, que es espacio recorrido entre tiempo transcurrido, en el caso el largo de la plancha entre el tiempo de paso. ¿De acuerdo? Eso lo hemos definido así, es una definición. No hacemos caso a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, todo lo que está a la derecha, yo he metido que la aceleración es dos veces la posición entre el tiempo transcurrido al cuadrado. Y eso se deriva de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Estas son para la primera. Estas son para la segunda toma. Y estas son para la tercera toma. ¿De acuerdo? Y estas son las velocidades finales. Si veis, las velocidades finales salen muy parecidas entre ellas. Las peores medidas son claramente la primera medida. Pero esto no tiene por qué saliros a vosotros igual. ¿Por qué sé que las primeras medidas son mucho peores? Porque fijaros en los errores relativos. 29, 10%, 7, 6,4, 5,6 y en cambio 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2%. ¿De acuerdo? Los errores relativos son mucho peores en la primera medida. Y por eso los errores de dispersión nos dan mucho más bajo y el error absoluto, el error de dispersión en la primera medida nos da mucho más alto. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero vemos que todas las aceleraciones nos dan bastante parecidas. Tenemos aceleraciones bastante buenas. ¿De acuerdo? Tenemos aceleraciones bastante buenas. Es decir, 0,268, 0,265, 0,292. Lo cual nos marcaría que la aceleración es constante con una misma inclinación. Casi todas ellas se superponen. Vemos que la primera tiene un error de 0,034, por lo tanto 0,292 menos 0,034, ¿de acuerdo? Nos da en torno a 0,26, incluso 0,258, ¿de acuerdo? Todas estas están dentro de ese intervalo. Y estas son muy parecidas y, de hecho, se superponen también. 0,265 más 0,03 da 0,268 y esta es la única que no se superpone. Pero podemos intuir que la aceleración es más o menos la misma y los resultados son bastante buenos. Y ahora viene la interpretación final. Bien. Si yo elijo como para representar, ¿de acuerdo?, la velocidad final de acuerdo, y el tiempo transcurrido, no el tiempo de paso, sino el tiempo transcurrido, e inserto una gráfica, y por supuesto inserto una gráfica de dispersión, me sale algo parecido a esto. Hago doble clic y en la parte lateral tengo configuración. Bueno, podría modificar muchas cosas de aquí. Lo que más me interesa es... esperar un momento que tengo que minimizar esto. Lo que más me interesa es cambiar el eje horizontal. Cambio el eje horizontal para que el mínimo esté en 0. Bien. Y ahora voy a introducir en la serie... Voy a introducir aquí línea de tendencia y en línea de tendencia la etiqueta usar ecuación. Lo cual me dice que si yo represento la velocidad frente al tiempo transcurrido, lo que tengo es esta gráfica. ¿De acuerdo? Y ahí están todos los puntos que vemos que están todos muy alineados, menos este. Si pulso sobre ese, me daré cuenta que tiene un tiempo transcurrido un poco menor, muy poco menor a
5. Es este tiempo. Este tiempo. Si os dais cuenta, ese tiempo es muy malo, es el que tiene un error del 29%. ¿De acuerdo? La recta, por lo demás, si quitamos ese punto, es muy, muy buena. Y tenemos una recta, a propósito de pendiente, 0, 2, 0, 3. Es decir, una pendiente en una representación velocidad final frente a tiempo, recordar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si consideramos la aceleración inicial como 0, la velocidad inicial como 0, tenemos que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, en una representación velocidad final tiempo, la pendiente es la aceleración. Con esta gráfica, ¿de acuerdo? La aceleración obtenida por la gráfica, aceleración de la gráfica, también en metros por segundo al cuadrado, me da 0,203. En verdad, podría poner directamente, ¿de acuerdo? A través de la pendiente de la recta. No es, claro, yo he tenido que calcular la pendiente. En este caso es que me la ha calculado la hoja de cálculo directamente. Lo que yo no sé es el error de dispersión, el error debido a la dispersión de los puntos. Eso lo aprenderéis a hacer en bachillerato. ¿De acuerdo? Pero lo que sí sé es que tengo una gráfica en la que... perdonad un momento que se está... Ahora. Tengo una gráfica en la que la pendiente, bueno, da una aceleración más o menos similar, da una aceleración un poco menor. ¿De acuerdo? Da una aceleración un poco menor. Pero daros cuenta de que aquí tenemos un problemita. El problemita está en este punto. De todas formas, entra dentro de lo razonable, que esta aceleración de 0,2 puede ser un poco inferior a la obtenida a través del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la recta, la línea de tendencia, no toca en el origen al sistema de coordenadas, a los ejes. No pasa, no tiene como ordenada en el origen 0. De hecho, tiene una ordenada en el origen de 0,116 metros por segundo. Ordenada en el origen es 0,116, lo pongo aquí, metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si este movimiento fuese un movimiento rectilíneo uniforme, tendría que tener, y estos datos, esta gráfica es experimental y no ha utilizado para nada las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay, según esta gráfica, una velocidad inicial. Una velocidad inicial de unos 0,11 metros por segundo, 0,12 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esa velocidad inicial de 0,12 metros por segundo o 0,10 metros por segundo nos puede estar haciendo que la aceleración se presuponga menor al utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Al utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sin considerar o considerando que la velocidad inicial era 0, porque recordar que para utilizar estas fórmulas tuvimos que asumir que la velocidad inicial era 0. Otra posible fuente de error es que tenemos que calcular la velocidad final en el promedio de los 5 centímetros, de los 5,0 centímetros del largo de la plancha. Representemos, por el contrario, distancia recorrida. Tendré que hacer un tercer vídeo porque se está acabando el tiempo, haré una parte 3.